Que la paz de Jesús sea contigo. Seguimos con nuestro tema del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Jesús, nuestro único maestro. Habíamos dicho que la Biblia no es de interpretación personal. Y ahora te digo una frase más. La interpretación personal de la Biblia te hace protestante. ¿Por qué hay muchas iglesias protestantes hoy? Porque cada uno interpreta la Biblia de acuerdo a cómo le parece y de acuerdo a la interpretación que tiene. Inclusive le da una denominación a esa iglesia y se van creando más y más iglesias o sectas protestantes. Entonces, primer punto, la Biblia no es de interpretación personal. Otra frase o otro punto. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Este es otro problema de nuestros hermanos esperados. Un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Es lo que sucedió con el padre de la Reforma Protestante, que fue Martín Lutero. Martín Lutero tomó la Sagrada Escritura, tomó la Biblia y le dio una interpretación totalmente fuera de contexto. En Romanos 3:28, hizo un estudio de Romanos 3:28 y entonces él, en ese estudio, él decía, el texto en Romanos 3:28 dice, la persona es reformada y justificada por la fe. Entonces él interpretó como y le agregó una palabra a la escritura diciendo, el hombre es justificado por la sola fe. De ahí viene la doctrina de la sola fe, que el hombre es justificado o el hombre se salva por la sola fe. Con tal de tener fe, solamente necesitamos de la fe para ser salvados. Esa es la malinterpretación o la descontextualización de la Biblia. Sacan de contexto. Y así fue como surgió el protestantismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 110, nos dice bien claro. Dice el numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversas índole histórica, en libros proféticos o poéticos, o en otros géneros literarios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos está diciendo que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos y con diferentes géneros literarios. Tenemos libros proféticos, tenemos libros poéticos y tenemos libros sapienciales, y cada una fue escrita en una cultura diferente, en un tiempo diferente y con diferentes géneros literarios. Un ejemplo de géneros literarios, cuando Jesús utilizó una hipérbole, una exageración, es más fácil por el camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahí Jesús no estaba condenando a los ricos. Y otra cosa que hay que entender también, por eso es importante ir a la cultura en que fue escrito la Biblia. Si vos le preguntás a un judío hoy, ¿qué es el ojo de una aguja? Y te vas a dar cuenta que es totalmente diferente a lo que generalmente pensamos de lo que es el ojo de una aguja. Nosotros pensamos que es la aguja para coser, la que enhebramos con el hilo finito, pero en realidad el ojo de una aguja es un pórtico, una puerta por donde entraban los camellos. Era estrecho, era bajito, y entonces el camello tenía que, arrastrándose de rodillas, tenía que entrar a ese pórtico. Lo que Jesús estaba hablando ahí era de la humildad, que hay que agacharse, que hay que bajarse, que hay que ser humilde. Ese es el mensaje central que Jesús quería dar. Por eso tenemos que entenderlo, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, teniendo en cuenta lo que quiso decir el narrador de ese libro, el escritor sagrado, lo que quiso
dar a entender, porque él lo escribió en un momento, en una época diferente. Por eso nosotros tenemos el auxilio del Catecismo de la Iglesia Católica. El otro ejemplo en el Salmo 114. Salmo 114, si vos le quitas un pedazo o tapas un poquitito de lo que dice el texto bíblico, es generalmente lo que hacen nuestros hermanos esperados, que quieren quitarnos o presentarnos textos fuera de contexto. Por ejemplo, en el Salmo 14 podés leer: Dios no existe. Así dice la Biblia, Dios no existe. Pero si lo metes en el contexto, lo que dice el Salmo 14, 1 es: Dios no existe, dice el insensato en su corazón. Pero vos le quitaste pues esa parte. Entonces le haces decir a la Biblia lo que en realidad la Biblia no dice. Por eso un texto fuera de contexto es un pretexto. Bueno, ese es el segundo punto. Habíamos dicho, el primero, que la Biblia no es de interpretación personal. Segundo punto, un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto. Y tercer punto para tocar hoy en este encuentro son las prefiguraciones. Las prefiguraciones que existen en la Biblia. Las prefiguraciones es algo que sucedió en el Antiguo Testamento y luego se cumple en el Nuevo Testamento. Es como un adelanto de lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento, lo que se hace realidad en el Nuevo Testamento. Esas son las prefiguraciones, lo que ya nos estaba adelantando el Antiguo Testamento. En Hebreos 8:5 dice la palabra de Dios: estos dan culto en lo que es sombra y figura de realidades celestiales, según le fue revelado a Moisés. Palabra de Dios. Hebreos 8:5 nos dice que está hablando de los judíos, que ellos le dan culto a lo que es sombra y figura en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es una sombra? Si vos te fijas, te das cuenta, en tu sombra generalmente lo que vas a ver es algo negro, algo que te muestra una forma, tal vez no sea el tamaño real de cómo vos sos, y tal vez no muestre todo lo que vos sos. En tu sombra no se ven los detalles de lo que vos realmente sos, pero vos te mirás a la luz y te vas a dar cuenta de muchos detalles que en la sombra no se ve. Por eso dice que lo que está en el Antiguo Testamento es sombra y figura de realidades celestiales, que según fue revelado a Moisés, estas realidades celestiales. Pero el Antiguo Testamento es solamente la sombra de eso, de lo que realmente se va a ver a la luz en el Nuevo Testamento. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 128, del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice claramente: la Iglesia, ya en los tiempos apostólicos y después constantemente en su tradición, estableció la unidad del plan divino en los dos testamentos, gracias a la tipología o prefiguraciones. Esta reconoce en las obras de Dios en la antigua alianza prefiguraciones de lo que Dios realizó en la plenitud de los tiempos, en la persona de su Hijo encarnado. Los cristianos, por tanto, leen el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, muerto y resucitado. Esta lectura tipológica manifiesta el contenido inagotable del Antiguo Testamento. Ella no debe hacer olvidar que el Antiguo Testamento conserva su valor propio de revelación que nuestro Señor mismo reafirmó. Por otra parte, el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo. La catequesis cristiana primitiva recurría constantemente a él, según un viejo adagio: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, mientras que el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en resumen, tenemos que la Biblia es de interpretación personal,
que un texto fuera de contexto nos lleva a un pretexto y que en el Antiguo Testamento lo que están son las prefiguraciones. ¿Por qué tenemos que leer el Antiguo Testamento entonces? Porque nos da la figura, las bases, nos va precediendo lo que va a suceder en el Nuevo Testamento. Rápidamente ejemplos de prefiguraciones de lo que está en el Antiguo Testamento. Adán es tipo o prefiguración de Jesús. Jesús es el nuevo Adán. Romanos 5:14. Isaac es una figura de Jesús al ser el sacrificio del Padre. Adán sabemos que es la prefiguración de Jesús. Jesús es el nuevo Adán. Pero siempre el Nuevo Testamento supera al Antiguo. Por ejemplo, Jesús supera a Adán. Isaac es prefiguración de Jesús. Isaac, el hijo del padre Abraham, que es la prefigura de Jesús. Él iba a ser sacrificado. Llevó el madero, subió al monte para ser sacrificado. Le pregunta a su papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham le responde, el Señor proveerá. Cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel le dice, no lo toques. Y le muestra un cordero que estaba enredado y que iba a ser el cordero que iba a ser sacrificado. Jesús representa, es una prefiguración de lo que iba a ser Jesús. Jesús sube a la montaña con la madera en el cual iba a ser sacrificado. El Señor proveyó el sacrificio. El cordero es el mismo Jesús. Es una prefiguración. Jesús supera el Antiguo Testamento. Y otro ejemplo puede ser el diluvio. El diluvio, que es la figura del bautismo. Como nos dice en 1 de Pedro 3, 20, 21. En el diluvio, el agua que cubrió toda la tierra y la familia de Noé que se salvó por el agua del bautismo, somos salvos. Prefiguración del Antiguo Testamento del bautismo. El bautismo supera al diluvio. Y para terminar, te leo lo que dice en Hebreos 10:9. Hebreos 10:9. Entonces Jesús sigue. Jesús dice, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Con esto anula el primer orden, primer testamento, Antiguo Testamento, para establecer el segundo, el nuevo, el actual, el preciso y el eterno testamento. Entonces, en conclusión, el centro, el corazón de la Sagrada Escritura, el corazón de la Biblia es Jesús. De él tratan todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La figura, el centro, el corazón de la Biblia es la persona de Jesús. Y otra frase a tener en cuenta: la palabra de Dios no es un libro, no es un papel, no son tintas, no son letras. La palabra de Dios es una persona y esa persona es Jesús. Entonces, terminamos el tema diciendo, del Antiguo al Nuevo Testamento, Jesús, nuestro único maestro, nuestro único modelo. En él se cumple la ley y los profetas. La Sagrada Escritura nos muestra a una persona que es Jesús. Fuerza, que Dios te bendice.